espero que la compañera, porque creo que son dos damas, ¿no? Que están en el grupo, se logre conectar, si no ya vamos a ver cómo recuperamos con ella. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del perfil hepático, ¿no? Que está dentro de los temas que tenemos que tocar. La semana pasada hicimos perfil lipídico, me parece, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Me confirman, por favor, jóvenes, si se ven las diapositivas, se escucha, pasa, todo correcto. Gracias. Muy bien, entonces vamos a hablar del perfil hepático. Ustedes habrán notado que estas prácticas, ya para su año, habla de perfiles, ¿no? Hace la semana pasada hablamos del perfil lipídico, que componía una serie de estudios, ¿no? El colesterol, triglicéridos, el colesterol bueno, digámosle así, el HDL, el LDL, el colesterol malo, y el VLDL, ¿no? Son un conjunto de estudios. Igual, acá, por ejemplo, en el perfil hepático, son un conjunto de estudios que están diseñados específicamente ¿para qué? Para evaluar la función del hígado. ¿Ya? Sabemos que el hígado es un órgano muy noble, es uno de los órganos más importantes porque cumple una serie de funciones en nuestro organismo. Entonces, el perfil hepático o hepatograma son un conjunto de análisis diseñados específicamente para evaluar la función hepática. A través de este conjunto de estudios o de estos análisis de laboratorio, nosotros vamos a poder hacer diagnóstico de enfermedades del hígado, tanto de la parte parenquimatosa como de la parte o de la vía biliar. Asimismo, a través de estos estudios, nosotros podemos determinar si hay daño hepático generado por otras patologías, ¿no? En diferentes partes del organismo. Ejemplo, una metástasis hepática. También estas pruebas del perfil hepático nos sirven para monitorizar la función hepática en pacientes, por ejemplo, que ustedes como médicos van a indicarles tratamientos prolongados que son hepatotóxicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tratamiento antifúngico, antimicótico, ¿no? Que va a durar tiempo. Y entonces ustedes tienen que evaluar cómo está su hígado antes de empezar, durante la administración de los medicamentos y después de que culminó el tratamiento. Muy bien, como les decía, el hígado es uno de los órganos más importantes, más nobles, porque desarrolla una serie de funciones en el metabolismo humano. Por ejemplo, en el hígado se da la síntesis de proteínas plasmáticas. Ejemplo, albúmina, y también acá se da la síntesis de proteínas que participan en la coagulación sanguínea, que nosotros las conocemos como factores de la coagulación. También se da una serie de funciones, como por ejemplo el almacenamiento de algunos elementos, almacenamiento de hierro, vitaminas, de glucógeno, síntesis de glucosa, síntesis de colesterol, síntesis de triglicéridos, que ya lo hablamos la semana pasada. Acá también se da la producción de las lipoproteínas, ¿recuerdan? La producción de la bilis y también tiene una importante función desintoxicante, ¿no? Entonces, el hígado tiene una serie de funciones, ¿no? Como te digo, de almacenamiento de glucógeno, por ejemplo, de hierro. En el hígado se produce el ácido úrico, la urea, glucosa, cuerpos cetónicos. Se transportan nutrientes, vitaminas. Se produce la bilirrubina, o sea, una parte de la bilirrubina se conjuga y se
convierte en bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. Y se sintetiza, como había dicho, se sintetiza albúmina, los factores de la coagulación, colesterol, triglicéridos, las lipoproteínas, la bilis, etc., ¿no? O sea, una serie de funciones que desarrolla o que cumple el hígado en el organismo. Para someternos a un estudio del perfil hepático no es necesario una preparación especial. ¿Qué quiere decir? Que las pruebas que involucran el perfil hepático no son afectadas por el ayuno. A diferencia, por ejemplo, ¿no? Cuando yo quiero hacerme un dosaje de glucosa, sí tengo que estar en ayunas. O, como ya habíamos visto la semana pasada, también yo quiero hacerme un perfil lipídico. Sí necesito cumplir con un ayuno, y un ayuno más estricto inclusive, ¿no? Mucho más estricto, ¿ya? Obviamente en los laboratorios tenemos la costumbre, ya para generalizar, ¿no? De decir a los pacientes que vengan en ayunas, ¿no? Para no discriminar si este estudio sí o si este estudio no, ¿ya? ¿Por qué? Porque también sabemos que los resultados van a ser más precisos, los resultados, las muestras, el suero, va a ser más limpio cuando se mantiene en ayunas, ¿no? Y va a haber menos interferencias. Muy bien, entonces ustedes como médicos van a solicitar este perfil hepático o hepatograma, también algunos lo llaman, ¿ya? Cuando tengan la sospecha de que existe una enfermedad hepática. Y la confirmación del diagnóstico va a proceder de la alteración de los valores, por ejemplo, ¿de qué? De las enzimas como la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamitraspeptidasa, la transaminasa TGO, transaminasa TGP, la alteración de los valores de las bilirrubinas o incluso la alteración de los valores de la albúmina, de las globulinas. Todos estos estudios, todas estas alteraciones que se pueden dar en forma aislada o en forma combinada, nos van a señalar anomalías concretas en alguna zona del hígado, que podría ser, por ejemplo, el parénquima hepático o podría ser la vía biliar, donde vamos a tener problemas colestásicos. Y por el contrario, ¿no? Si nosotros tenemos la sospecha y los valores salen normales, entonces podemos descartar la existencia de una patología a nivel del hígado. En caso de que exista una enfermedad hepática, ¿ya? El perfil hepático o hepatograma, aparte de hacernos el diagnóstico, también nos va a dar importante información para monitorizar la evolución de la enfermedad del hígado, para establecer un pronóstico, para ver cuándo ya el cuadro ha pasado, ¿no? Cuando ya se ha curado. Otro aspecto importante que también lo asociamos al perfil hepático es que hay estudios que, si bien es cierto, no están dentro del perfil hepático, ¿ya? Como por ejemplo el tipo de protrombina, pero que se asocia al funcionamiento del hígado. Vale decir que si yo tengo un tiempo de protrombina, el tiempo de protrombina es una prueba que nos evalúa la vía extrínseca de la coagulación. Y si está alterada, está prolongado, quiere decir que el hígado también está funcionando mal, ¿no? Una de las causas de esta alteración del perfil de este tiempo de protrombina es porque el hígado está fallando. ¿Por qué? Porque en el hígado se producen los factores de la coagulación. Y también es importante saber que hay pruebas que sí son componentes del perfil hepático, como por ejemplo la bilirrubina y la albúmina, que estos, si bien es cierto, se van a alterar por problemas en el hígado, pero también se podrían alterar por problemas fuera del hígado, ¿no? Por ejemplo, la bilirrubina. En el caso de problemas hemolíticos, entonces se va a alterar la bilirrubina indirecta. La albúmina puede disminuir en problemas, por ejemplo, de desnutrición, ¿no? O algunas otras situaciones que las vamos a comentar más adelante. Entonces, la alteración del perfil hepático va a ser un reflejo de diversos procesos patológicos, como por ejemplo, ¿no? Problemas parenquimatosos, daño en las células hepáticas, problemas en la vía biliar, problemas colestásicos,
Lesiones hepáticas ocupantes de espacio. Acá estamos hablando de tumores. Tumores que pueden ser benignos o malignos, primarios o secundarios. También se va a alterar el perfil hepático por los problemas hemolíticos, ¿no? Y acá el parámetro que se va a alterar es la bilirrubina indirecta. La desnutrición también puede alterar el perfil hepático. Nos va a alterar el parámetro albúmina. Y también la alteración de esto, del perfil hepático, puede ser un daño tisular extrahepático que también se refleja en el hígado. Hay enzimas, además de lo que les he comentado, es bueno saber que hay enzimas que, si bien es cierto, pueden estar en el hígado, pero también están en otros sistemas, ¿no? En otros tejidos, ¿ya? Son enzimas que no son específicas del sistema hepatobiliar, que están presentes en múltiples o varios tejidos, ¿ya? Porque tienen fracciones diferentes de isoenzimas, ¿no? Una isoenzima pertenece al hígado, otra pertenece a otros tejidos, ¿no? Cerebro, etcétera, ¿ya? Y que cuando se eleva, entonces tenemos que saber hacer la disquisición, porque cuando se eleva la molécula total, o sea, o la enzima total, es la suma de todas las fracciones. Entonces también tenemos que saber hacer esa disquisición, ¿no? Si es por problemas en el hígado o si es por problemas en otra localización. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que componen el perfil hepático? ¿Ya? El panel de rutina se compone de las siguientes pruebas. Un grupo de estudios que son enzimas, ¿no? Y en estas enzimas tenemos a las transaminasas. Las transaminasas, la TGO, o también conocida como la transaminasa glutámico oxalacética, o también conocida como la aspartato transferasa. La otra transaminasa es la transaminasa glutámico pirúvica, conocida también como la TGP o alanino transferasa. Estas dos enzimas fundamentalmente se van a alterar cuando hay problemas parenquimatosos. La siguiente enzima es la enzima, la gamma-glutamil transpeptidasa o gamma-glutamil transferasa. ¿Ya? Y la siguiente enzima es la fosfatasa alcalina. ¿Ya? Estas dos enzimas, estas dos últimas, se elevan fundamentalmente en problemas obstructivos o problemas colestásicos. ¿Ya? Siguiente pruebas que componen el perfil hepático son las bilirrubinas, que nosotros las llamamos bilirrubinas totales y fraccionadas, ¿no? Que finalmente es la suma de la bilirrubina directa más la bilirrubina indirecta, ¿ya? La suma de ambas hacen la bilirrubina total. Y también tenemos dentro del perfil hepático a las proteínas totales y fraccionadas, así se llaman, ¿no? O sí se conocen. Y en este grupo de proteínas totales y fraccionadas tenemos a la albúmina más las globulinas. Entonces vamos a empezar a comentar algo de cada una de ellas, ¿no? Entonces la transaminasa glutámico oxalacética, conocida como TGO o aspartato transferasa, esta es una enzima que no solamente está presente en el hígado, sino también está presente en el corazón, en el sistema musculoesquelético, en el riñón y en el cerebro. El valor normal va desde 0 hasta 40 unidades internacionales por litro. Entonces, la TGO está en diferentes localizaciones, mientras que la TGP o transaminasa glutámico pirúvica o alaninotransferasa, esta prácticamente es una enzima exclusiva del hígado. El valor normal va desde 0 hasta 30 unidades internacionales por litro y obviamente cuando se altera la TGP, su elevación refleja fundamentalmente daño hepatocelular, ¿ya? Mientras que cuando se eleva la TGO, puede ser del hígado, pero también podría ser de otra localización. Aumentos patológicos de las transaminasas. Tenemos, en primer lugar, el infarto agudo de miocardio, ¿no? Esta enzima, la TGO, se elevaba aún en los casos inaparentes de infarto agudo de miocardio, ¿no? Clínica o electrocardiográficamente. Esta comenzaba a elevarse a las 6 horas de presentarse el infarto
tenía un pico de elevación a las 36 horas y podía la elevación durar hasta unos 6 días. ¿Ya? En tiempos antiguos, esta enzima era utilizada como un marcador cardíaco, ¿no? Para el infarto agudo de miocardio, pero obviamente con el tiempo se fueron descubriendo otras pruebas de diagnóstico y también se fue viendo de que esta no era muy específica, pues, ¿no? Para este tipo de patología. Las transaminasas también se van a elevar en los problemas parenquimatosos, ¿no? En la ictericia parenquimatosa debido a hepatitis aguda. Y acá obviamente se va a elevar a predominio de la TGP, ¿ya? También en infecciones del hígado, ¿no? En hepatitis virales, por ejemplo, por el virus de la hepatitis A, B, C, D, mononucleosis infecciosa u otros virus que pueden afectar el hígado, entonces va también a darse esta situación de elevación de las transaminasas. En la hepatitis tóxica, por ejemplo, ¿no? Por consumo de alcohol, en la hepatitis medicamentosa también puede haber incremento de las transaminasas. En la hepatitis alcohólica aguda, o sea, cuando consumimos mucho alcohol, va a haber una elevación de las transaminasas, pero a predominio de la TGO. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a diferenciar. En la cirrosis hepática también va a haber ligero aumento de las transaminasas. En patologías, por ejemplo, como complicaciones de la cirrosis, la ruptura de varices esofágicas, que es una complicación de la cirrosis, ¿no? O sea, por la hipertensión portal, va a haber varices esofágicas y ante la ruptura de estas varices va a haber incremento de las transaminasas. En el cáncer hepático también va a haber incremento de las transaminasas y en afecciones musculares, ¿no? Como la polimiositis, dermatomiositis, distrofias musculares, traumatismos musculares y ejercicio muscular intenso. También va a haber aumento de las transaminasas, pero obviamente, ¿cuál? La TGO, ¿no es cierto? En estos casos se va a elevar la TGO. Siguiente enzima es la gamma-glutamil transferasa o gamma-glutamil transpeptidasa. Esta es una enzima que está presente en todo el sistema hepatobiliar. ¿Ya? En enfermedades hepáticas, fundamentalmente guarda correlación con los niveles de fosfatasa alcalina. ¿Ya? Esta enzima es la más sensible cuando hay un problema hepático, ¿ya? Es la más sensible, es la que primero se eleva, antes que las transaminasas inclusive, ¿ya? Es el indicador más sensible de enfermedad, tanto parenquimatosa como de la enfermedad del árbol biliar. Pero lo que tenemos que saber que es un marcador fundamentalmente o predominantemente de problemas colestásicos. O sea, cuando hay problemas obstructivos en la bilis, lo que se va a elevar es la gamma-glutamil transpeptidasa, al igual que la fosfatasa alcalina. El valor normal va de 8 a 60 unidades internacionales por litro. Entonces, ¿en qué circunstancias se va a elevar la gamma-glutamil transpeptidasa? En la hepatitis viral aguda, o sea, que hay problemas parenquimatosos. En la hepatitis alcohólica, en el hígado graso alcohólico, en los problemas biliares, ya, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Obstrucción biliar, metástasis hepáticas de neoplasias malignas y también en infecciones hepáticas por virus, ¿no? Ya había dicho hepatitis viral, pero también hay otros virus que afectan el hígado, ¿no? Como citomegalovirus, mononucleosis infecciosa, etcétera, o inclusive bacterias, y que van a hacer que se eleve la gamma-glutamil transpeptidasa. Siguiente enzima es la fosfatasa alcalina. Esta enzima es una enzima derivada de la membrana plasmática que también tiene varias localizaciones, como por ejemplo, ¿no? Está localizada en hueso, está localizada en intestino, en el hígado y en la placenta. El valor normal va desde 30 a 115 unidades internacionales por litro. La elevación de la fosfatasa alcalina nos refleja usualmente trastornos del árbol biliar, ¿ya? Como les decía, ¿no? Principalmente problemas colestásicos, ¿ya? También se va a elevar en lesiones ocupantes de espacio hepático, o sea, en tumores. Obviamente, también se va a elevar en daño hepatocelular, ¿ya? En daño parenquimatoso, pero obviamente en menor grado que las transaminasas, ¿ya? Entonces, mantengamos ese concepto, ¿no? Si yo tengo problemas parenquimatosos, se van a elevar las transaminasas, pero también se puede elevar la gamma
y la fosfatasa alcalina. Pero ¿cuál se va a elevar más? La transaminasa. Y por el contrario, si yo tengo problemas colestásicos, ¿no? Si yo tengo problemas colestásicos, se van a elevar todas, pero ¿cuál más? Se va a elevar obviamente la gamma-glutamil y la fosfatasa alcalina predominantemente versus las transaminasas. Y también puede haber elevaciones de la fosfatasa alcalina, elevaciones fisiológicas, ¿no? Puede haber un aumento normal en los procesos de crecimiento, ¿no? En los niños. Por eso en los niños, por ejemplo, el valor normal es hasta a veces 3 o 4 veces más que los adultos. En el adulto, el valor normal va hasta 115 unidades internacionales por litro. Y en los niños hasta 450. ¿Ya? Eso para que lo sepan y no se alarmen, no se... cuando tengan una fosfatasa alcalina elevada en un niño, eso es normal para él, ¿no? Es bueno, obviamente, saber los valores de referencia. También se va a elevar en qué situaciones, ¿no? En los procesos de reparación ósea, después de las fracturas, o en los casos de embarazo, porque también está en la placenta. Aumentos patológicos de la fosfatasa alcalina se va a dar, como les había dicho, fundamentalmente en problemas obstructivos, ¿no? En ictericia obstructivas, atresia congénita de vías biliares, cirrosis biliar, neoplasia de vías biliares, cáncer hepático, metástasis hepáticas, granulomas hepáticos y coledocolitiasis. Como ustedes están viendo, todas esas causas son obstructivas, ¿no? Afectan la vía biliar. Otras circunstancias en las que se puede elevar la fosfatasa alcalina, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en el hiperparatiroidismo primario y en problemas óseos, ¿no? En osteitis deformante o enfermedad de Payet, en neoplasias óseas y en problemas de raquitismo. Podemos encontrar personas que puedan tener la fosfatasa alcalina disminuida en sangre, sí, ¿no? Hay una enfermedad que se llama hipofosfatasia, ¿no? Que es una enfermedad rara que se transmite por herencia recesiva, ¿no? Entonces, acá hay alteraciones en la producción de la fosfatasa alcalina y por ende va a estar, su valor va a estar por debajo de lo normal. También podemos encontrar esto en el hipotiroidismo infantil, acompañado no de creatinismo, en el escorbuto, en la enfermedad celíaca y en la acondroplasia, ¿no? Que son estos enanitos bien formados, o sea, bien proporcionados, ¿no? Que no desarrollan su sistema óseo. Siguiente es la bilirrubina, siguiente componente del perfil hepático. Como les decía, a veces las bilirrubinas nosotros las pedimos, bilirrubinas totales y fraccionadas, ¿no? Pero las bilirrubinas totales y fraccionadas viene a ser la suma de la bilirrubina directa más la bilirrubina indirecta, ¿no? Entre ambas hacen la bilirrubina total. Y las fraccionadas serían la directa y la indirecta, ¿no? ¿De dónde viene la bilirrubina? La bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que proviene de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos. El glóbulo rojo vive 120 días. Al cabo de esos 120 días es degradado en el vaso, ¿no es cierto? Como parte de la degradación de la hemoglobina se va a producir la bilirrubina. ¿Cuál? La bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta por la sangre pasa por el hígado y una parte solamente se va a conjugar, ¿no? Más o menos la tercera parte, un tercio, se va a conjugar, ¿no? Y se va a convertir en bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Mientras que la que se mantiene así sin conjugar se va a denominar bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. Estos pigmentos, las bilirrubinas, se van a almacenar en la vesícula biliar para formar parte de la bilis, que luego va a ser excretada hacia el duodeno, ¿no? Y esto le va a dar color a las deposiciones, ¿ya? Entonces, otro componente de la bilis, ya habíamos visto la semana pasada que la bilis, otro componente importante, ¿cuál era? El colesterol, ¿no es cierto? Ahora, las bilirrubinas. Muy bien. El valor normal de la bilirrubina total va desde 0, 0.3, 0.2, 0.3 hasta 1.
a 1 miligramo por decilitro, ¿no? La bilirrubina directa o conjugada, les había dicho que era solamente 1/3, ¿no? Va a ir desde 0 hasta 0.3, y la bilirrubina indirecta o no conjugada va a ser 2/3, ¿no? Desde 0 hasta 0.7. Obviamente, estos son valores que yo ya los tengo, pues, ¿no? Mucho tiempo, pero puede haber pequeñas variaciones, ¿no? De acuerdo a cada laboratorio clínico. Es por ello que ustedes, cuando interpreten un análisis clínico, es pertinente que tengan los valores de referencia de ese laboratorio, ¿ya? Causas de hiperbilirrubinemia. Hiperbilirrubinemia fisiológica, ¿no? En los casos de recién nacido, ustedes saben que el recién nacido nace con una gran carga de glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que se van a destruir, ¿ya? Y que inclusive puede ser, pues, una enfermedad, ¿no es cierto?, por un exceso de bilirrubina indirecta en la sangre del recién nacido, que incluso cuando es muy elevada, muy severa, ¿qué sucede? Hay que cambiar la sangre, ¿no? Hay que hacerle una exsanguíneo transfusión, porque si no, esa bilirrubina elevada va a dañar el cerebro del recién nacido. Y otra causa fisiológica de elevación de la bilirrubina en sangre son las personas que viven en lugares de altura. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, sabemos que las personas a nivel del mar tienen una cantidad de glóbulos rojos determinada, tienen una cantidad de hemoglobina. ¿Qué función cumple el glóbulo rojo? Transportar el oxígeno a los tejidos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en los lugares de altura, vamos a llamarla así, ¿no?, Arequipa o más alto, incluso Puno, ¿ya? ¿Qué sucede? Ahí la presión atmosférica de oxígeno es menor. ¿Y qué pasa? ¿No? El organismo trata de compensar ese déficit de oxígeno, generando ¿qué? Mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, en estas personas hay lo que se denomina una poliglobulia compensatoria, ¿sí? Muy bien. Y obviamente esa mayor cantidad de glóbulos rojos, al cabo de 120 días, ¿qué va a pasar? Se va a degradar. ¿Y qué va a suceder? Entonces va a haber mayor cantidad de materia prima, ¿no? Va a haber mayor cantidad de bilirrubina. Esas son las causas fisiológicas. Las otras causas ya son patológicas, ¿no? Causas patológicas de elevación de la bilirrubina o de hiperbilirrubinemia. Entonces, las causas patológicas involucran hasta 3 aspectos, ¿ya? 1, por problemas parenquimatosos. 2, por problemas colestásicos, ¿ya? Obviamente, estas 2 causas están involucradas directamente con el hígado, ¿no? Ya sea problemas parenquimatosos o problemas colestásicos. Y una tercera causa es por problemas extrahepáticos. Y ahí vamos a tener a los problemas hemolíticos. ¿Ya? Entonces, hiperbilirrubinemia patológica por causa obstructivo-mecánica, ¿no? Acá tenemos los casos de colangitis, colelitiasis, colecistitis, tumores de vías hepáticas, tumores de cabeza de páncreas, infestación por Ascaris, ¿no? Entonces, no va a dejar pasar la bilis adecuadamente. Ictericia hepatocelular o parenquimatosa. Acá tenemos a la hepatitis viral, la cirrosis hepática, necrosis hepática, abscesos hepáticos, intoxicaciones, infecciones hepáticas, sepsis, etc. ¿Ya? Entonces, eso también va a hacer que se eleve la bilirrubina. Ahora, cuando hay estos problemas, ya sea del parénquima o de la vía biliar, ¿qué bilirrubina se va a elevar? Acá se va a elevar la bilirrubina directa, ¿ya? La bilirrubina directa. En cualquiera de estas 2 circunstancias se va a elevar la bilirrubina directa. Y el tercer tipo de hiperbilirrubinemia, si queremos llamarla así, ¿ya?, es debido a problemas extrahepáticos, que básicamente son problemas hemolíticos, ¿no? Tenemos una ictericia hemolítica debido a qué, por ejemplo, a hemoglobinuria paroxística nocturna, a anemias hemolíticas agudas, transfusión de sangre incompatible,
lo del recién nacido, malarias u otras patologías inmunológicas, autoinmunes, etcétera, que destruyan los glóbulos rojos, ¿no? Y que hagan que se eleve la bilirrubina, pero de tipo indirecto. Siguiente son las proteínas totales y fraccionadas. Muy bien, las proteínas totales y fraccionadas se componen de la suma de albúmina más las globulinas. ¿Ya? Suma de albúmina más globulinas. Muy bien, la albúmina. Entonces, la albúmina es nuestra proteína constitutiva, es nuestra proteína mayoritaria, ¿no es cierto? Esta proteína es la proteína de mayor importancia en nuestro organismo, es sintetizada por el hígado, ¿ya? Los valores normales van de 3.5 a 5 gramos por decilitro. ¿Qué circunstancias pueden alterar la concentración de albúmina en la sangre, ¿no? Por ejemplo, factores nutricionales. Si yo estoy desnutrido, la albúmina va a estar baja. Si yo tengo una mala nutrición. Y si yo estoy, digamos, bien nutrido, como bien, entonces la albúmina va a estar dentro de límites normales o con la tendencia a estar un poquito más elevada. También los factores hormonales pueden interferir en la concentración de albúmina en la sangre. La presión oncótica del plasma también es importante. Y esta albúmina va a estar alterada, por ejemplo, va a estar baja en pacientes que tienen cirrosis hepática. ¿Qué sucede en la cirrosis? El tejido funcional es reemplazado por tejido conectivo. Entonces, el hepatocito ya no produce albúmina, ¿cierto? Y también niveles bajos los vamos a encontrar en estados catabólicos, ya sea agudos, como por ejemplo problemas infecciosos, traumatismos o problemas catabólicos crónicos, como el cáncer, ¿no? Ustedes saben también, habrán visto cómo termina en sus etapas finales, cómo termina un paciente con cáncer, ¿no? También va a estar disminuida en qué circunstancias, ¿no? En problemas renales, por ejemplo, ¿no? En el síndrome nefrótico, por pérdidas, o problemas del tubo digestivo, ¿no? En enteropatía exudativa, por pérdidas gastrointestinales de albúmina. Y también hay una patología donde no se produce albúmina, ¿no? La albuminemia completa, que es una igual, ¿no? Como habíamos hablado de la fosfatasa alcalina, hay cosas raras y es una anomalía rara congénita, ¿no? Que también, en este caso, las personas no van a producir albúmina. Siguientes son las globulinas, ¿ya? Entonces, dentro de las globulinas, que también son un componente de las proteínas, ¿no? Si nosotros vemos un proteinograma electroforético, entonces vamos a tener que tenemos la banda albúmina, ¿no? Que es la mayoritaria. Pero también tenemos la alfa 1, la alfa 2, la beta, la gamma, ¿no? Todas estas fracciones proteicas. ¿Ya? Entonces, estas proteínas, que son las globulinas, se pueden elevar tanto en padecimientos hepáticos como extrahepáticos, ¿no? Obviamente están dentro del perfil hepático. Entonces, se pueden elevar en padecimientos del hígado, ¿no? Por ejemplo, padecimientos autoinmunes del hígado, o una hepatitis autoinmune, o en infecciones del hígado, ¿no? Hepatitis B, hepatitis viral por tipo B, tipo C, que también van a producir mayor cantidad de globulinas. En la cirrosis también se van a elevar las globulinas y nosotros en general, ¿ya? ¿Cómo medimos dentro del perfil hepático las globulinas? Las medimos por, digamos, por diferencia o por descarte, ¿no? Porque tenemos reactivo para medir las proteínas totales, tenemos reactivo para medir la albúmina. Entonces, por diferencia, sacamos las globulinas. Pero si nosotros quisiéramos tener con precisión
¿no?, la concentración de las diferentes globulinas en la sangre, podemos recurrir a estos estudios de proteinogramas electroforéticos. Entonces, las globulinas alfa están incrementadas en procesos inflamatorios agudos, neoplasias malignas, síndromes con destrucción hística, infartos, casiosis, necrosis, síndrome nefrótico, tuberculosis, reumatismo cardíaco e ictericia obstructiva. Las globulinas beta van a estar incrementadas en los casos de hiperlipemia, síndrome nefrótico, cirrosis, ictericia obstructiva, aterosclerosis y el plasmocitoma beta. Y las globulinas gamma, que son las inmunoglobulinas, en este grupo tenemos a la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E, ¿no? Cada una se eleva por diferentes circunstancias, ¿no? Digamos, la inmunoglobulina E se eleva en ¿qué? En problemas alérgicos, ¿no? La inmunoglobulina A en problemas de las mucosas, la inmunoglobulina M en problemas agudos, la inmunoglobulina G ya se queda como un marcador crónico, ¿no? Entonces van a ir elevando de acuerdo a las circunstancias. Obviamente tenemos algunas patologías como las hipergamaglobulinemias policlonales, donde se van a ir alterando varias clonas, o las gamapatías monoclonales, ¿no?, donde fundamentalmente que se va a elevar la inmunoglobulina G. En este grupo tenemos, por ejemplo, estas neoplasias, ¿no?, como mieloma múltiple o plasmocitoma. También el calazar y también tenemos una patología que es donde no se produce las inmunoglobulinas, ¿no? Se comporta el paciente como una inmunodeficiencia congénita, porque no produce anticuerpos, ¿no? No produce inmunoglobulinas. La globulina gamma inerte, acá los pacientes no producen los anticuerpos. Muy bien. Ahora vamos a ver la aplicación de esto que hemos conversado, ¿no? Rápidamente, para no extendernos mucho en el tiempo, vamos a aplicar unos casitos clínicos, ¿ya? Por ejemplo, miren este caso. Caso 1, paciente varón de 24 años que es hospitalizado por presentar fiebre, dolor abdominal localizado en el cuadrante inferior derecho, náuseas, vómitos, le hacen un hemograma y encuentran leucocitosis, ¿no? Dolor en el cuadrante inferior derecho. Ya, más la leucocitosis, lo catalogaron como una apendicitis aguda, ¿no? Apendicitis aguda. Dice que un estudiante de medicina nota ictericia escleral. ¿Qué es la ictericia? El tinte amarillento de piel y mucosas, producido ¿por qué? Por el incremento de las bilirrubinas en sangre, ¿no? Entonces, como lo habían catalogado como una apendicitis, y la apendicitis, ¿cómo se cura? ¿O cómo se trata? Con cirugía, ¿no es cierto? Entonces el paciente estaba a cargo del residente de cirugía que le estaba haciendo la historia, ¿no? Entonces el residente de cirugía solicita pruebas de función hepática para descartar una hepatitis, ¿no? Por la ictericia que tenía esta persona. Entonces, mira, le hacen las pruebas de función hepática y sale su TGO 39 normal, TGP 12 normal, bilirrubina sí un poco elevada, 3.4, la fosfatasa alcalina normal y la albúmina 3.9. Problema parenquimatoso no aparece, problema colestásico no aparece, pero tiene la bilirrubina elevada, ¿no? Entonces, el residente de cirugía solicita una interconsulta a gastroenterología por la preocupación de operar a un paciente que pueda tener hepatitis. Amplían el estudio de la bilirrubina y arroja que la bilirrubina indirecta está a 2.9 y la bilirrubina directa 0.5, ¿no? Entonces hay una elevación de la bilirrubina a predominio indirecto. Cuando se eleva a predominio indirecto, ¿cuál es el problema? El problema es hemolítico,
¿ya? Y este paciente, su diagnóstico fue un síndrome de Gilbert, que es un problema autoinmune que destruye los glóbulos rojos. Siguiente caso, paciente mujer de 19 años que acude al hospital por presentar malestar, náuseas, vómitos, acompañado de un dolor abdominal vago. Al examen físico se le encuentra ictericia en piel y mucosas. Miren ustedes, se le hace su perfil hepático, pues como está ictérica, miren ustedes, TGO 975, TGP 841. Está bien elevado, ¿cierto? La fosfatasa alcalina es 139. El valor normal era hasta 115, o sea, un poquito elevado. Bilirrubina total elevado a predominio de bilirrubina directa. La bilirrubina indirecta también se eleva y la albúmina estaba normal. La ecografía de abdomen está normal. Internan a la paciente y mira en el día 2 de su internamiento, la TGO sigue aumentando, la TGP igual, todo sigue aumentando, pero manteniendo el mismo patrón, ¿no es cierto? La fosfatasa alcalina también aumenta, la bilirrubina también aumenta, la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta también aumenta. Entonces, le solicitan una serología para hepatitis. Mientras salen los resultados, mira, en el día 5 comienza a bajar todos los parámetros, ¿no?, del perfil hepático. TGO 624, TGP 261, fosfatasa alcalina 112, ya entró en valores normales, la bilirrubina elevada a predominio directo. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Uno, que este es un problema parenquimatoso, ¿no es cierto? Que este es un problema parenquimatoso, no es un problema colestásico. Hemos dicho que también está elevada la bilirrubina a predominio directo. ¿Qué pasaba en los problemas parenquimatosos o colestásicos? Se elevaba la bilirrubina directa. Problemas hepáticos, se elevaba la bilirrubina indirecta, ¿no? O sea, acá hay una elevación, pero a predominio directo. Entonces, al llegar otro aspecto importante que también debemos evaluar, que miren este cuadro como que se autolimita, ¿no es cierto? O sea, la interna y mientras están viendo esperando los resultados, comienza a decaer sus niveles. Entonces, para eso también sirve el perfil hepático, ¿no? Hemos dicho para monitorizar la evolución de la enfermedad. Sale el resultado, ya sale el resultado de la serología de la hepatitis y sale un anticuerpo contra la hepatitis A de tipo IgM positivo. Entonces, el diagnóstico final, ¿cuál era? Hepatitis viral aguda tipo A, ¿no? Que también tiene ese comportamiento, ¿no? Que se autolimita, ¿no? No hay tratamiento para la hepatitis A. Lo que sí hay es vacunas ahora. O sea, casi ya muy raro se ve ahora hepatitis A positiva, ¿no? Por este tema de la vacunación. Siguiente caso. Miren ustedes, paciente varón de 76 años que viene por presentar un cuadro caracterizado por 3 meses de dolor en la zona del epigastrio, un dolor vago, sordo y además ha perdido peso. Hace una semana se le agrega ictericia, ¿no? Paciente anciano con un dolor de 3 meses de evolución, localizado en el epigastrio y ha perdido 18 kilos, ¿no? Miren, qué importante pérdida de peso. Le hacen su prueba de función hepática, TGO 32, TGP 56. O sea, casi nada, ¿no? Es casi normal. Bilirrubina 18.8, casi 19, ¿no? Este señor era como, digamos que estaba como un canario, ¿no? Y a predominio directo.
Fosfatasa alcalina, 878. Ujú. ¿Ya? Entonces, eso aboga ¿qué? A favor de un problema colestásico. Y la albúmina está en 1.9, está abajo, ¿no? Entonces, por la anamnesis, ya cualquier paciente adulto mayor que haya perdido peso, lo primero que tenemos que pensar es en una neoplasia maligna. ¿Qué más tenemos a favor para pensar en esto? La hiperbilirrubinemia a predominio directo, ¿no? Predominio directo, la fosfatasa alcalina, también, ¿no? Problema colestásico y la albúmina ha disminuido, que habíamos dicho que podía estar disminuida en los estados hipercatabólicos crónicos. A ver, ¿qué más hay? Ecografía de abdomen encuentra que hay una dilatación de los conductos intrahepáticos, colédoco, más de 2 centímetros de diámetro, y conducto pancreático distal. Entonces, la conclusión de la ecografía de abdomen era que había dilatación de los conductos intrahepáticos, colédoco y pancreático. ¿No? Todos los conductos estaban dilatados. Y le hacen una tomografía de abdomen y encuentran una tumoración en la cabeza del páncreas que está generando obstrucción del árbol biliar. Quedémonos acá en la ecografía, ¿no? Cuando hay dilatación de los conductos trepático, colédoco y pancreático, ¿qué debemos de pensar? Cuando hay dilatación, ¿qué debemos de pensar? De que hay algo que está obstruyendo y por eso está dilatando el conducto, ¿no es cierto? En este caso, la dilatación no solamente era en el hígado, ¿no? Sino también en el colédoco y en el pancreático. O sea, había algo que estaba obstruyendo en ambos lados. Le hacen la tomografía de abdomen y encuentran una tumoración en la cabeza del páncreas con obstrucción del árbol biliar, ¿no? Acá está la imagen, hígado, páncreas, ¿no? Y miren ustedes, el páncreas tiene cabeza, cuerpo y cola. Y en la cabeza, miren, encuentran una masa bien definida que corresponde a una neoplasia, un cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Siguiente caso, y esto cómo lo podríamos corroborar, por ejemplo, con otra prueba que se llama marcadores tumorales, ¿no? El CA19-9 ahí va a estar elevado. Siguiente caso, paciente, mujer de 42 años, obesa, dice que tiene una historia de 4 gestaciones y que viene por presentar un dolor súbito, o sea, un dolor agudo en el cuadrante superior derecho. Dolor agudo en el cuadrante superior derecho, acompañado de náusea, vómito y fiebre. El ingreso también tenía ictericia. ¿Ya? Dolor agudo en el cuadrante superior derecho, ¿no? ¿Qué nos puede generar ahí dolor? O problemas en el hígado o problemas en la vesícula biliar. ¿Sí? Muy bien. Le hacen sus pruebas de función hepática y encuentran lo siguiente, ¿no? TGO, 289 unidades internacionales por litro. TGP, 303. O sea, una elevación moderada. Ya han visto ustedes cómo se eleva en los casos de hepatitis, ¿no? 900, 1000, 1200, así. ¿Ya? La bilirrubina total, 7.8 a predominio directo, ¿no? A predominio directo. Fosfatasa alcalina, 488, también elevado, ¿no? Una elevación moderada. Y la albúmina, 3.5. ¿Ya? Entonces, acá no la tenemos muy clara, ¿no? Si es un problema parenquimatoso o es un problema colestásico. También tenemos la bilirrubina elevada, total a predominio directo. La directa se eleva en los dos casos, tanto colestásico como parenquimatoso. O sea, no nos ayuda. Acá, digamos que el perfil hepático no está muy claro, no está muy definido, ¿no? Para orientar nuestro diagnóstico. Entonces le hacen una ecografía, por eso tenemos que complementar a veces las cosas, ¿no? Le hacen una ecografía de abdomen. ¿Y qué encuentran en la vesícula biliar? Encuentran múltiples litos, múltiples piedras
Y además de eso, el colédoco dilatado, ¿no? Acá vemos la vesícula, acá vemos la imagen de la vesícula y acá vemos estas imágenes que corresponden a los cálculos, los litos o las piedras. Y además de eso, el colédoco estaba dilatado. Entonces, ¿qué tuvo esta paciente? Que una de esas piedritas se pasó al colédoco. Entonces, la patología, el diagnóstico era una colédocolitiasis, ¿no? Colédocolitiasis que se soluciona de manera quirúrgica. Siguiente caso, paciente varón de 53 años que presenta un dolor progresivo en el cuadrante superior derecho de 2 meses de evolución. Dolor progresivo de 2 meses de evolución, cuadrante superior derecho. Ahora el dolor ha incrementado, tiene fiebre, náuseas y vómitos y no presenta ictericia. Dolor en el cuadrante superior derecho de 2 meses de evolución, que ha ido en aumento. Le hace sus pruebas de función hepática y encuentra lo siguiente, ¿no? TGO, TGP prácticamente normal, fosfatas alcalina, sí, 589 elevada, bilirrubina normal, albumina normal y la gamma glutamil también elevada, ¿no? Entonces, acá sí tenemos una diferenciación, ¿no? Entonces, orientamos nuestro pensamiento, nuestro diagnóstico, ¿hacia qué? Hacia un problema obstructivo o un problema colestásico, que todavía no está produciendo ictericia. Le hacen una tomografía de abdomen y encuentran una tumoración en el hígado. Caso 6. Paciente varón de 38 años que va a donar sangre y es rechazado porque encuentran anormalidades en sus pruebas asociadas al hígado. Él tiene como antecedente importante que hace 11 años sufrió un accidente de tránsito y por ese motivo le pusieron sangre, ¿no? Le pusieron sangre. Actualmente está asintomático, él se sentía bien, solamente fue a donar sangre y le dijeron, usted no puede donar sangre. Preocupado, se hace sus estudios, ¿por qué lo rechazan? Y encuentran que, por ejemplo, en las pruebas de función hepática, TGO y TGP, una elevación leve, así se eleva generalmente cuando tomamos medicamentos, tomamos licor, etc. Fosfatas alcalinas 62, normal, bilirrubina 0.9, normal, albumina 3.8, normal, ¿no? Una elevación leve. La ecografía de abdomen, normal, y lo que salió positivo fue el anticuerpo contra la hepatitis C positivo. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico de esta persona? Era portador de la hepatitis C, ¿no? Hepatitis C, que lo más probable es que lo haya contraído en la transfusión de sangre de hace 11 años, pero no olvidemos que es un varón de 38 años y que de repente ha podido también contraer la hepatitis C de otra manera, ¿no? Siguiente caso, ya este es el último, para cerrar nuestra clase de hoy. Paciente varón de 43 años, tiene el antecedente de ser alcohólico crónico. Dice, es hospitalizado por presentar alteración de estado de conciencia, fiebre y dolor abdominal. Al examen físico se le observa un paciente francamente intoxicado por alcohol, ¿no? Un hálito alcohólico, tiene alteraciones, ¿no?, de la conciencia, etcétera, del sensorio, etcétera, etcétera, ¿no? Somnoliento, ictérico también. En el examen de abdomen encuentran hepatoesplenomegalia y ascitis abundante, ¿no? Entonces, se le hace ya estamos con el diagnóstico en la cabeza, se le hace una función hepática y mira, TGO 224, TGP 108. Habíamos dicho que cuando hay una intoxicación alcohólica o hepatitis alcohólica, se elevan las transaminasas a predominio de la TGO. Fosfatas alcalina, prácticamente normal, bilirrubinas elevadas a predominio indirecto. La albúmina baja, la gamma glutamil transpeptidasa 342 elevada y el tiempo de protrombina alto también, prolongado, ¿no? El tiempo de protrombina va de 10 a 12 segundos prolongado, ¿no? Entonces analizamos esto
¿Ya? Yo creo que ya estamos de acuerdo de que es una cirrosis hepática, por ende, el tiempo de protrombina está elevado, ¿no? La albúmina está baja, ¿no? Y los otros parámetros que se han alterado. Le hacen una ecografía de abdomen y corroboran la hepatoesplenomegalia y la citis abundante. ¿Ya? Entonces, esto es una cirrosis hepática. Le hacen una endoscopía superior y encuentran varices esofágicas. ¿Cuándo se presentan las varices esofágicas? Cuando hay complicaciones de la cirrosis, no por hipertensión portal. Entonces, el diagnóstico final, ¿cuál fue? Cirrosis hepática con hipertensión portal y una hepatitis alcohólica aguda, por los antecedentes de la ingesta de alcohol. Muy bien, jóvenes, esa era la última. No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre esto que hemos hablado el día de hoy, lo referente al perfil hepático. Entonces, no se olviden, perfil hepático, conjunto de pruebas que nos van a ayudar a evaluar la función del hígado, ¿no? A través de estas pruebas podemos hacer el diagnóstico de enfermedades del hígado, ya sea de la parte parenquimatosa o de la parte colestásica. Nos ayuda también a ver si hay afectaciones del hígado causadas por otras patologías, como por ejemplo metástasis, y también nos sirve para evaluar la función del hígado cuando vamos a utilizar tratamientos medicamentosos que son hepatotóxicos y que los podemos utilizar por tiempo. Ya sabemos que cuando hay problemas parenquimatosos, ¿cuáles se van a elevar? Las transaminasas. Cuando hay problemas colestásicos, ¿cuáles se van a elevar? La gamma-glutamil y la fosfatasa alcalina. Respecto a las bilirrubinas, cuando hay problemas parenquimatosos y colestásicos, ¿cuál se va a elevar? La bilirrubina directa. Y la indirecta se va a elevar por problemas extrahepáticos o problemas hemolíticos. ¿Ya? Y que la albúmina, bueno, se puede alterar, puede disminuir por problemas hepáticos, cirrosis hepática, insuficiencia hepática o lo que fuera, pero también se puede alterar por problemas de desnutrición. Y las globulinas ya sabemos que se van a alterar por diversas patologías que pueden ser propias del hígado o fuera del hígado. Muy bien, ese es el resumen de la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta sobre el cociente, o la razón TGO, TGP. ¿Me sirve para diferenciar entre patologías agudas de crónicas? No tanto, porque lo que sí te puede ayudar, como te decía, ¿no? La TGO no solamente se va a elevar por problemas hepáticos, sino también se va a elevar por problemas extrahepáticos, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado con esa situación, ¿no? Cuando se eleva la TGO versus la TGP, si efectivamente estás solamente frente a un problema hepático o estás frente a un problema extrahepático. Ya de repente la TGP se mantiene en valores normales y la TGO sí se eleva, entonces ahí tendrías que pensar ya en situaciones extrahepáticas, ¿no? Como problemas musculares u otra localización. Pero normalmente ellos más o menos van casi de la mano, ¿no? Como tú has visto, ¿no? O sea, exacto, no van a encajar, pero por ahí van a estar, ¿no? Ya. Algo también importante que comentar era esta situación de que en un problema del hígado, no solamente se van a elevar exclusivamente las transaminasas, ¿no? Sino también se van a elevar la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamina. O sea, digamos, en un problema parenquimatoso, se van a elevar. Pero ¿cuál se va a elevar más? Las transaminasas que la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamina, ¿no? Se van a elevar también, como ustedes han estado viendo, pero en menor proporción. Y si es
problema parenquimatoso es a la inversa, ya es a la inversa. Entonces ustedes tienen que saber diferenciar esos detalles. Espero haber atendido tu consulta, Sí, gracias, doctor. yo. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta respecto al tema? Muy bien, juez. Si no hay preguntas, entonces creo que hasta acá no avanzamos el día de hoy, ¿no? Sí. Y ya por la clase de ayer ya la iremos recuperando en lo posterior. Como le decía, no hay problema porque tenemos así 2 meses por delante, ¿no? Y estamos en la segunda semana, hemos hecho 2 clases, ya la otra semana ya haremos pues, reiterando las disculpas por mi omisión de ayer, por mi ausencia, falta, inasistencia, como les digo, pues fue por mi culpa, ¿no? El lunes continuamos y el martes ya estaríamos en el 40% del desarrollo de las clases, ¿ya? Entonces, no sé cómo vamos a hacer las exposiciones, al final o vamos a ir avanzando en paralelo. Porque podríamos hacer, por ejemplo, ¿no? Digamos, el lunes yo hago clases y el martes hay exposición, ¿no? El siguiente lunes, este lunes que viene es 14 y 15, el siguiente lunes es 21 y 22. Ya, el siguiente lunes es 28 y 29, es feriado, ahí no vamos a hacer clases, ¿no? Y ya pasaríamos a agosto, ¿no? Los primeros días de agosto. No sé si ustedes saben si va a haber algún receso en la universidad, porque alguna vez por ahí les daban una semana por fiestas patrias o algo así, no sé si va a haber algo así este año. ¿Saben algo?